Hola, mi nombre es Ricardo Barca y vamos a hacer el quinto video explicativo de la primera parte de la demostración de la conjetura de Goldbach, que es un manuscrito que está en internet. El link de ese manuscrito en una base de datos lo van a encontrar al final de este video. Bueno, en el primer video nosotros habíamos visto una secuencia de catuplas en la cual implementamos una criba para el problema de Goldbach. En el video siguiente empezamos dando algunos temas de teoría de números como congruencias y clases residuales e hicimos la definición formal de la criba para el problema de Goldbach, que la llamamos criba G. Y además presentamos una serie auxiliar de secuencias de catuplas que se necesitan para los cálculos. Esa serie auxiliar de secuencias de catuplas está formada por secuencias de catuplas que llamamos sumas parciales. Acá tenemos la suma parcial S sub k para una combinación particular de elementos seleccionados. Acá tenemos entonces la suma parcial S sub k. Bien, en el tercer video nosotros, mostramos el cálculo de la cantidad de catuplas permitidas en la suma parcial S sub k para el periodo de la suma parcial S sub k, que va de 1 hasta mk. En el mismo video, el tercer video, presentamos una noción que es la noción de densidad de catuplas permitidas en la suma parcial S sub k, y vimos que la densidad de catuplas permitidas en el primer periodo de la suma parcial S sub k tiende a infinito cuando k tiende a infinito. En el cuarto video vimos otro comportamiento de la densidad de catuplas permitidas, es decir, yendo a la suma parcial S sub k, nosotros tenemos un intervalo entre 1 y un cierto n, nos mantenemos fijos en la suma parcial S sub k, o sea, k no cambia, y entonces vemos cuántas catuplas permitidas están, sus índices están en el intervalo 1n y el comportamiento cuando n tiende a infinito. Además, hemos visto también el comportamiento del número de catuplas permitidas en la suma parcial S sub k dentro del período, o sea, en el intervalo 1m sub k, cuando h va desde 1 hasta k. Bien, y bueno, entonces este es el quinto video, y en este video lo que vamos a hacer es explicar el teorema principal de la primera parte de la demostración. Bueno, entonces vamos a empezar con un lema, que lo vamos a escribir acá arriba. Lema. Para todo m mayor que 0, donde m es un número real, existe un entero k mayúscula, no confundir con k minúscula, existe un entero k tal que este entero k no depende de la combinación de elementos seleccionados en la suma parcial S sub k. Tal que la densidad en el intervalo 1 p sub k cuadrado es mayor que m si el índice k es mayor que k mayúscula. Bueno, decir esto
Es decir que la densidad en el intervalo 1pk² de la suma parcial S sub k es mayor que m para todo k suficientemente grande. Esto es más formal, pero es decir eso. Bien, vamos a ver entonces, vamos a empezar por ver, trazo una raya y seguimos abajo. Vamos a empezar a ver cómo justificamos este lema a partir de una suposición razonable. ¿Cuál es esa suposición razonable? Bueno, nosotros estamos hablando de la densidad de catuplas permitidas en la suma parcial S sub k en el intervalo 1 pk². Acá tenemos pk². Entonces, nosotros habíamos visto anteriormente, en otros videos, que la densidad de catuplas permitidas para la suma parcial S sub k en el intervalo 1m sub k, que es el período de la suma parcial S sub k, es un único valor para todas las combinaciones de elementos seleccionados. Es decir, si cambiamos la combinación, esta es una combinación particular, específica, pero si cambiamos la combinación, la densidad de catuplas permitidas no cambia en el intervalo 1mk, que es el período. Pero habíamos explicado que cuando cambiamos la combinación de elementos seleccionados, las catuplas permitidas se mueven a lo largo se desplazan, digamos, a lo largo del período y por lo tanto en un intervalo como por ejemplo 1pk², que es el que nos interesa ahora, al cambiar la combinación de elementos seleccionados, la densidad, el número de catuplas en ese intervalo va a cambiar y por lo tanto la densidad también va a cambiar. Ahora, cuando k es muy grande, el índice de la suma parcial SK, cuando k es muy grande, el intervalo 1pk² también va a ser muy grande. Entonces, la suposición razonable que vamos a hacer es que la densidad en el intervalo 1pk² va a estar muy cerca, para todas las combinaciones de elementos seleccionados, de la densidad en el período. Es decir, vamos a suponer la densidad en el período, la notación que usamos es esta. Vamos a suponer que esta densidad, para cualquier combinación de elementos seleccionados, está muy cerca de esta delta K, cuando K es suficientemente grande. Entonces, nosotros sabemos que, hemos visto en otro video, que esta densidad tiende a infinito cuando K tiende a infinito. Por lo tanto, haciendo esa suposición, yo podría, es decir, utilizando esa suposición que dijimos recién, yo podría obtener un valor de delta K, como tiende a infinito, para un K muy grande, delta K va a ser mucho mayor que M. Acá lo puse 2 veces porque eso significa mucho mayor que M. Para un K suficientemente grande. Entonces, si eso es así, como esta densidad está muy cerca de esta, dijimos, por la suposición, entonces también va a ser mayor que M, cualquiera sea la combinación de elementos seleccionados. Es decir, a partir de esto, por la suposición, vamos a tener 1 p sub k² mayor que m, para ese k suficientemente grande. Y eso es lo que dice este lema. Ahora, explicamos este lema a partir de una suposición. Ahora vamos a ver cómo ese lema, cómo se demuestra ese lema en el manuscrito que estamos explicando. Muy bien. Entonces, para ver
explicación, la explicación de la demostración, voy a usar unas rayas en el pizarrón. A ver, este ya se está gastando. Vamos a suponer que esto es para los valores desde h igual a 1, representa los valores entre h igual a 1, h igual a 2, h igual a 3, hasta h igual a k. Es decir, acá tenemos eso, lo que estamos representando. Es decir, esta recta representa los valores desde h igual a 1 hasta h igual a k, como podemos ver acá arriba, desde h igual a 1 hasta h igual a k. Y vamos a trazar otra recta para los valores de n. Entonces, para h igual a k, trazo una recta de los valores de n para indicar el intervalo entre 1 y pk cuadrado. Muy bien, entonces ahora voy a explicar dos cuestiones previas a explicar la demostración que tenemos, del lema que tenemos arriba. Vamos a suponer que yo acá tomo h igual a 4, es decir, acá estoy en la suma parcial s sub k y acá entonces voy a estar en la suma parcial s4. Bien, trazamos una recta acá también para los valores de n y el intervalo 1 pk cuadrado lo proyectamos sobre esta recta. P sub k cuadrado. La idea es la siguiente. Nosotros examinamos de manera fija esta suma parcial para h igual a 4. Esto es un ejemplo, ¿no? Después vamos a tomar otro h diferente. Pero digamos, como ejemplo tomamos h igual a 4, nos paramos en h igual a 4 y hacemos tender k a infinito. Entonces, el intervalo 1pk cuadrado va a crecer porque crece k y su proyección acá también va a crecer. Vamos a empezar por ver, por ejemplo, supongamos que tomamos k igual a 5. ¿Cuál es el primo número 5, digamos? Bueno, después del 4, que es 7, viene el 11, es el quinto primo. Entonces, 11 por 11, 121. Dibujo acá 121, que sería pk cuadrado si k es 5. ¿Qué pasa cuando k es 6? El primo sexto es 13. 13 por 13, 169. O sea que si k es 6, el intervalo 1pk cuadrado es 1, 169. ¿Qué pasa si vamos al séptimo primo, que es 17? 17 por 17 es 289. O sea, 1 pk cuadrado, si k es 7, sería 1,289. Vemos así que al crecer k tendiendo a infinito, los intervalos 1 pk cuadrado van creciendo. Entonces, nosotros habíamos visto un resultado en un video anterior que decía que si nos mantenemos en una suma parcial SK de manera fija y hacemos crecer n, la densidad de cartuplas permitidas en el intervalo 1n se va a aproximar a la densidad en el período. Es decir, que vamos a tener que delta 4 en 1n, este es un resultado que ya habíamos visto, para n tendiendo a infinito, esto se acerca a la densidad en el período de la suma parcial S4, que es delta 4. Bien,
Esta es una cuestión que nos va a servir después para la demostración. Bien, la otra cuestión que tenemos que ver es la siguiente. También se había explicado eso. Nosotros habíamos explicado que si tenemos una suma parcial S sub k, entonces la densidad en el intervalo que es el período de n igual a 1 hasta nmk va a crecer a medida que avanzamos desde h igual a 1, h igual a 2 hasta h igual a k. La densidad va a crecer. Eso, en cierta manera, es paradójico porque sabemos que los elementos seleccionados en las secuencias de restos, módulo 2, 3, 5, 7, van removiendo h tuplas permitidas entre h igual a 1 y h igual a k. Pero la densidad, a pesar de eso, aumenta entre h igual a 1 y h igual a k. ¿Por qué? Porque cuando nosotros calculamos la densidad de h tuplas permitidas, para calcular la densidad, contamos el número de h tuplas permitidas en subintervalos de tamaño p sub h, o sea, en subintervalos de tamaño 2, 3, 5, 7, 11, que va creciendo. P sub h va creciendo desde 2 hasta P sub k. Entonces, en el periodo, a pesar de que la cantidad de h tuplas permitidas va disminuyendo cuando vamos de h igual a 1 a h igual a k, la densidad igual va a aumentar. Eso es en el periodo de la suma parcial mk. Pero cuando k es muy grande, esa misma explicación nos sirve para explicar que la densidad entre h igual a 4 y h igual a k también va a ir creciendo, la densidad de h tuplas permitidas, entre h igual a 4 y h igual a k, por lo mismo que vimos antes, por el crecimiento de los subintervalos de tamaño p sub h. Bueno, explicado esto, vamos a ver entonces cómo justificamos ese lema de allá arriba. Vamos a borrar acá. Entonces yo ahora, en vez de tomar un h igual a 4, voy a tomar un h que lo voy a llamar h' para generalizar. Es decir, yo acá tengo h igual a 1, acá tengo h igual a k, k tiende a infinito, va a ser muy grande, y yo entre h igual a 1 y h igual a k voy a tomar un h que lo voy a llamar h'. Por lo tanto, esta suma parcial va a ser la suma parcial S sub h'. Bien, ¿de dónde voy a sacar h'? O sea, ¿cómo elijo h'? Bueno, una vez que elegimos h', nos paramos ahí de manera fija, como hicimos antes con h igual a 4, y hacemos crecer k. Pero el h' que elegimos lo vamos a mantener fijo. Ahora, nosotros tenemos que la densidad en el periodo S sub h', que la vamos a llamar delta h', esta densidad es en el periodo, no es en 1pk². Esa densidad es la densidad del periodo y, por supuesto, no cambia con es un único valor, no cambia al cambiar la combinación de elementos seleccionados en la suma parcial. Ahora, yo voy a elegir esta densidad, es lo mismo que decir delta sub k. Esto tiende a infinito cuando yo elijo un h' muy grande, porque es la densidad en el periodo de la suma parcial. Entonces, yo puedo elegir un h' tan grande que
esa delta H' sea mayor que M, que lo tengo acá. Ahora, K va a ser mayor o igual que H', o sea, K sigue teniendo infinito, pero yo primero busqué un H' muy grande para que se cumpla esto. ¿Por qué? Porque esta densidad tiende a infinito. Bueno, entonces, cuando K, es decir, yo ya elegí el H', es un H' particular, específico, o sea, una suma parcial específica, para la cual se cumple que en su periodo delta H' es mayor que M. Pero ahora yo hago crecer K, lo hago tender a infinito. Entonces, este intervalo, 1pk² va a crecer enormemente. Es el cuadrado de un primo, crece mucho. La proyección que tengo acá también va a crecer. ¿Y qué dijimos con respecto al crecimiento del intervalo 1n? ¿Qué pasa con la densidad delta H', pero en el intervalo 1n? Pero en vez de poner n, voy a poner pk². Es lo mismo que poner n. Esta densidad va a tender a la densidad en el periodo, que es esta. Entonces, para un K muy grande, o sea, un intervalo 1pk² muy grande, ¿qué va a pasar? Dijimos que esta densidad se acerca, es decir, tiende a la densidad del periodo, y la densidad en el periodo es mayor que m. Por lo tanto, cuando ésta se acerque mucho a esto, va a ocurrir que delta H' en 1pk² va a ser mayor que m también. Por la convergencia de esta densidad hacia esta densidad. Bueno, entonces para ese K yo voy a tener que la densidad en el intervalo 1pk² es mayor que m. Y acabamos de decir que hay un resultado por el cual la densidad que tenemos en 1pk² para la suma parcial S sub H' tiene que crecer para K también muy grande, suficientemente grande. Quiere decir que la densidad acá, delta K, en 1pk² va a ser mayor que esta. Creció. Y esta es mayor que m. Eso significa que para K suficientemente grande, esta densidad, la voy a remarcar, esta densidad va a ser mayor que m, que es lo que pide esto, para un K suficientemente grande. Bueno, entonces ya vimos un resultado previo muy importante para la demostración del teorema principal de la primera parte. Ahora vamos a ver, necesitamos ver otros resultados previos. A ver. Bueno, en primer lugar vamos a establecer lo siguiente. Sea x mayor que 49 un número par, y sea P sub K el mayor primo
menor que z igual raíz de x. Entonces, dado este número par x y esa condición, vamos a tener que pk cuadrado es menor que x y x está entre pk más 1 al cuadrado. Esto surge de esta condición, de que pk es el mayor primo menor que raíz de x. Bueno, esto lo vamos a usar permanentemente, por eso lo escribimos ahí arriba. Muy bien, entonces acá vamos a ir anotando los resultados previos. El primero es el que vimos antes y es para la suma parcial S sub k. Tenemos entonces el lema que vimos antes, que lo voy a abreviar. Voy a poner que delta k en el intervalo 1 p sub k cuadrado es mayor que m para todo índice k mayor que k, que es el lema que vimos antes. Es lo mismo que decir que esta densidad es mayor que m para índice sub k suficientemente grande. Muy bien. Ahora entonces vamos a ver un segundo resultado que va a ser para la criba G, la criba de Goldbach, un lema que lo vamos a ver ahora. Bueno, entonces, cuando tenemos la secuencia de catuplas asociada con la criba G, yo voy a hacer un esquema simple. Voy a poner criba G, ponemos el eje de los n, o sea, esto va desde 1 hasta un valor n cualquiera, digamos, que va creciendo. Vamos a suponer que para un n específico, acá tenemos una catupla, o sea, este n ahora es el índice de una catupla permitida. Y acá podemos tener el índice n' de una catupla prohibida. Bueno, queda claro que todas las catuplas entre 1 y n o son prohibidas o son permitidas, no hay otra posibilidad. Bien, ¿qué significa que una catupla es prohibida? Bueno, una catupla es prohibida si en una secuencia de restos módulo P que forma la secuencia de catuplas de la criba G, un elemento, el elemento, digamos, correspondiente a n' en esa secuencia de restos módulo P es un elemento seleccionado. Si un solo elemento, o sea, yo tengo K secuencias de restos módulo P sub 1, P sub 2, P sub 3 hasta Pk. Son K elementos, por eso esto se llama K tupla. Si para una secuencia de restos
o más de una secuencia de restos, para esa secuencia de restos n' es un elemento seleccionado, entonces ese elemento seleccionado, vamos a tener que la catupla correspondiente n' es prohibida. Por eso pusimos catupla prohibida en este caso. Una catupla permitida no puede tener en ninguna de las secuencias de restos módulo P que forman la secuencia de catuplas, no puede tener ningún elemento seleccionado. Una catupla prohibida, aunque tenga un solo elemento seleccionado, es prohibida. Bien, entonces, ¿qué significa que un elemento sea seleccionado? Bueno, vamos a explicarlo por acá. Supongamos que n', lo voy a explicar más arriba porque después voy a escribir abajo. Vamos a explicarlo por acá. Supongamos que n', el índice de la catupla prohibida, es congruente con 0 módulo P, donde P es un primo menor que la raíz de X. Puede ser 2, 3, 5, 7, hasta P sub K. Si se da esto, quiere decir que para la secuencia de restos módulo P correspondiente, el elemento que corresponde a n' está seleccionado. Esa es una de las posibilidades de que un elemento esté seleccionado. La otra posibilidad, ponemos O, n' es congruente con X módulo P. Si para una secuencia de restos módulo P el elemento correspondiente a n' es congruente con X, ese elemento va a estar seleccionado. Es decir, basta con que se cumpla esto o que se cumpla esto, una de las dos, esta catupla va a ser prohibida. ¿Qué significa que n es congruente con 0 módulo P? Eso lo hemos visto. Significa que n' es divisible por alguno de los primos menores que la raíz de X. Si es divisible, entonces n' no es un número primo. ¿Qué significa? Y entonces, como no es un número primo, este número, aunque se sume a un número primo Q y me dé X, me dé X acá, ya no me sirve para el tema de la conjetura de Goldbach porque n' no es primo. Este sí es primo, pero este no. Entonces esa suma no sirve para el problema de Goldbach. ¿Qué pasa acá? ¿Qué significa esto? Significa que X menos n' es divisible por P. Si X menos n' es divisible por P, quiere decir también que es un número primo. Cuando dije número primo antes y cuando lo digo ahora, en realidad esto significa que n' no es divisible por P, digamos, y no es un primo, pero tampoco es el número 1, porque el número 1 es un número particular en teoría de números que cumple con los requisitos para ser un número primo, pero no se lo considera número primo. Y acá ocurre lo mismo. Entonces, ¿qué significa n' congruente con X módulo P? Significa que X menos n' es divisible por algún primo menor que la raíz de X. En consecuencia, X menos n' no es un número primo. ¿Está bien? Y entonces, supongamos que ocurre esto, entonces si yo escribo, vamos a suponer que X es suma de un primo Q más esto que tengo acá, X menos n'. Bueno, esto
Si ocurre esto, entonces x menos n' no es un primo y por lo tanto esta suma para el número par x no me sirve tampoco para el problema de Goldbach. Por eso, si se cumple esto o se cumple esto con cualquiera de las dos, esta catupla es prohibida y la criba para Goldbach rechaza los índices que corresponden a las catuplas prohibidas. Solo quedan las catuplas permitidas. Vamos a analizar el caso de la catupla permitida ahora. Una catupla es permitida si no tiene ningún elemento seleccionado. Y eso significa que n, en este caso vamos a poner n, no es congruente con 0 módulo p, ni, pongamos sí, en realidad el ni no existe, n tampoco es congruente con x módulo p. ¿Qué significa que n no es congruente con 0 módulo p? Significa que n no es divisible por ninguno de los primos menores que la raíz de x. Entonces, yo voy a tener que x se puede escribir como Sn, digamos, va a ser un número primo, porque no es divisible por ninguno de los primos menores que la raíz. Entonces, va a ser un número primo, pongámoslo como Q1, pero además, x menos n tampoco es divisible por ningún primo menor que la raíz. Quiere decir que la diferencia entre n y x menos n va a ser también un número primo. Bien, acá hay algo que falta decir, y es que x, cumpliendo esto, podría ser suma de 1 más un número primo. O sea, si una catupla es permitida, se va a cumplir esto o se puede llegar a cumplir esto que tenemos acá también. Porque, vuelvo a repetir, 1 se comporta como un número primo. Pero para nosotros lo consideramos por definición que no es primo y entonces nosotros cuando tenemos un x que nos da una catupla permitida para 1 y una catupla permitida para q, esa suma no la podemos tomar para el problema de Goldbach. Perfecto, entonces, como las catuplas permitidas son las que corresponden a un x que es suma de dos primos o es la suma de 1 más un primo, el número de catuplas permitidas en la criba G es lo que llamamos la shifting function o función de cribado. La función de cribado es el número de catuplas permitidas que tenemos para la criba G en el intervalo entre 1 y x. Pero esto entonces es el número, este es uno de los resultados, es un lema en el manuscrito, número de catuplas permitidas. Pero por lo que explicamos acá, supongamos que yo quiero, ¿qué necesito yo teniendo el número de catuplas permitidas en el intervalo 1x para demostrar la conjetura de Goldbach? Yo podría pensar, bueno, con tener una sola catupla permitida ya se cumpliría esto y entonces tendríamos demostrada la conjetura de Goldbach. Pero como puede ocurrir esto para algunos números pares particulares, por ejemplo, supongamos que x es igual a 1 más 79. 79 es primo, pero 1 no lo es. Sin embargo, cuando se aplique la criba de Goldbach al número par x,
a este número par X, va a haber una catupla permitida para 1 y una catupla permitida para 79. Es este caso que tenemos acá. Por lo tanto, tenemos un remark en la demostración, un resultado previo, que dice que si la función de cribado es mayor que 2, para descontar este caso, entonces X es suma de dos primos, que los llamo, a ver, los voy a llamar como allá, Q sub 1 más Q sub 2. Perfecto. Vamos a ver un último resultado que necesitamos. Bueno, esto no tendría que haberlo borrado. A ver. Bueno, esto no lo preciso. Vamos a ver ahora, vamos a utilizar la criba G para el número X que definimos acá, perdón, X mayor que 49, acá me olvidé el 9. X mayor que 49 es un número par y sea el mayor primo menor, sea P sub K el mayor primo menor que Z, igual raíz de X. Entonces se cumple esto. Bueno, vamos a ver, eso es para la secuencia de catuplas de la criba G. Pero acá voy a poner un esquema de la suma parcial S sub K. Acá tengo el intervalo 1x. Acá voy a tomar el intervalo 1 P sub K cuadrado. Y si proyectamos el intervalo 1pk cuadrado, lo vamos a tener por acá. Y esto se corresponde con lo que decimos acá, que pk cuadrado es menor que x. Bueno, nosotros para la suma parcial, digamos, si tenemos una suma parcial, como la suma parcial que escribimos acá con una determinada combinación de elementos seleccionados, entonces la notación que usamos para el número de catuplas permitidas en 1pk cuadrado es esta que está acá. Esto es el número de catuplas permitidas en el intervalo 1pk cuadrado de la suma parcial S sub K para una específica combinación de elementos seleccionados, como es este caso. Pero sabemos que al cambiar la combinación de elementos seleccionados, el número de catuplas permitidas en ese intervalo va a cambiar. Entonces yo tengo un conjunto de valores uno para cada combinación de elementos seleccionados. Por lo tanto, le ponemos estas llaves para indicar que es un conjunto. Y ese conjunto, como esto es un conjunto finito, entonces hay un mínimo. Una de las combinaciones de elementos seleccionados en S sub K va a tener la mínima cantidad de catuplas permitidas en 1pk cuadrado. Bien, vamos a ver ahora, porque digamos, nosotros ahora lo que necesitamos es comparar con esta suma parcial S sub K la secuencia de catuplas para la criba G para ver si podemos obtener una cota inferior para el número de catuplas permitidas entre 1 y x, que esa es la shifting function, lo dijimos acá. Bien,
Entonces, vamos a distinguir dos casos, que son los únicos dos casos que hay. Supongamos que aplicamos la criba G al número par X y resulta que en la secuencia de catuplas que es esa, digamos, donde implementamos la criba G, para cada una de las secuencias de restos módulo P que forman la secuencia de catuplas, cuando P es mayor que 2, cada una de las secuencias de restos módulo P en su periodo tienen dos elementos seleccionados en cada periodo de la secuencia de restos módulo P. Y eso pasa en todas las secuencias de restos módulo P para la secuencia de catuplas correspondiente a X. Ese es el caso que vamos a ver ahora. Como sabemos, una suma parcial S sub K también es una secuencia de catuplas. Y esa secuencia de catuplas se distingue de la secuencia de catuplas para la criba G porque en todas las secuencias de restos módulo P siempre hay dos elementos seleccionados, salvo en la primera, para el primo 2. Pero acabamos de decir que para este número par X, la secuencia de catuplas para primos mayores que 2 también tiene dos elementos seleccionados. Eso quiere decir que la secuencia de catuplas para este caso es una suma parcial S sub K y por lo tanto la cantidad de catuplas permitidas mínima entre 1 y pk cuadrado también va a ser esto. Ahora, resulta que X es mayor que pk cuadrado. Entonces, la cantidad de catuplas permitidas mínima en el intervalo 1 pk cuadrado, no la cantidad de catuplas mínimas, sino la cantidad de catuplas permitidas entre 1 y X, para esta secuencia de catuplas, ya dijimos que es S, la system function, y entonces va a ser mayor o igual que este mínimo que tenemos acá. ¿Por qué? Porque hemos dicho que esta secuencia de catuplas tiene en cada secuencia de restos módulo P dos elementos seleccionados como la suma parcial S sub K. Por lo tanto, es una de las sumas parciales SK con una combinación específica de elementos seleccionados y como es una suma parcial SK se tiene que cumplir esto. Quiere decir, y como digamos X es mayor que pk cuadrado, entonces la función de cribado va a ser mayor o igual que este mínimo que tenemos acá. Lo voy a ir anotando, ese resultado, y después explico el otro caso. Esto es un lema. El lema dice que la función de cribado para la secuencia de catuplas de la criba G, la secuencia de catuplas para X, que es la criba G, es mayor o igual que el mínimo valor C sub K que obtenemos de la suma parcial SK. Bien, ese era el caso en que la secuencia de catuplas para X es una de las sumas parciales SK. Perfecto. Pero veamos el caso que ya hemos visto también, porque hemos visto ejemplos en hojas de cálculo en el primer video y en el segundo video, que la secuencia de catuplas para el número par X tiene secuencias de restos módulo P donde hay dos elementos seleccionados y otras secuencias de restos módulo P donde hay un solo elemento seleccionado. Y eso es lo que la diferencia de la suma parcial S sub K. ¿Qué podemos hacer ahí?
Bueno, si nosotros a la secuencia de catuplas para X, en las secuencias de restos módulo P que tienen un solo elemento seleccionado en cada periodo, yo le agrego un segundo elemento seleccionado arbitrario para todas esas secuencias de restos módulo P que tienen un solo elemento seleccionado, le agrego un segundo elemento seleccionado arbitrario. ¿Qué va a pasar? La convertí en una de las sumas parciales S sub K. Ahora, al hacer eso, ¿le aumenté el número de catuplas permitidas? No. Probablemente se lo disminuí. Quedó igual en el intervalo 1pk² o disminuyó. Pero aunque haya disminuido, el número de catuplas permitidas en el intervalo 1pk² va a ser este, porque la convertí en una suma parcial S sub K. Y por lo tanto, como X es mayor que pk², otra vez se va a cumplir que la función de cribado es mayor o igual que el mínimo de catuplas permitidas en el intervalo 1pk² de la suma parcial S sub K. Es decir, que esto vale para ambos casos. Ahora que tenemos todos los resultados previos, vamos a ver cómo explicamos el teorema principal de la primera parte de la demostración. Ese teorema es el siguiente. Teorema todo número par suficientemente grande es suma de dos primos. Bueno, esto es una manera de decirlo. Todo número par suficientemente grande suma de dos primos, pero también lo podemos decir de la siguiente manera. Existe n alfa tal que si X, el número par, X es mayor que n alfa, entonces X es suma de dos primos, por ejemplo, Q1 más Q2. Existe n alfa tal que si X es mayor que n alfa, entonces X es suma de dos primos. Es decir, acá decimos todo número par, o sea, todo X suficientemente grande, lo llamamos X al número par, todo X suficientemente grande es suma de dos primos. Estamos diciendo lo mismo. Bueno, hasta ahora nosotros vimos estos resultados previos que vamos a utilizar. En primer lugar, hemos visto que aplicando la criba G a X, si la función de cribado es mayor que 2, entonces X es suma de dos primos. Ese es un rimar en el manuscrito. Por otro lado, vimos que si la función de cribado, esta, es mayor que el mínimo de este conjunto en la suma parcial S sub K, perdón, lo dije mal. Por otro lado, vimos que la función de cribado para la criba G es mayor o igual que el mínimo de este conjunto, que es de la suma parcial S sub K. Esto es de la criba G para X y esto es para la suma parcial S sub K. Estamos conectando los dos tipos de secuencias de catuplas y tenemos que la función de cribado
es mayor que este mínimo que es para la suma parcial S sub K. Bueno, entonces, ¿yo qué necesito para demostrar el teorema principal? Yo tengo esto, si SAPZ es mayor que 2, entonces X es suma de 2 primos. Y tengo esto. Entonces, yo necesito calcular o obtener una cota inferior para esta función de cribado. Si descubrimos que esa cota inferior es mayor que 2, entonces se cumple esto que tenemos acá, que sería el teorema principal. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular esto que está acá en la suma parcial S sub K. Si calculamos esto y descubrimos que esto es mayor que 2, se cumple esto y entonces se cumple esto. Bien, vamos a ver esto en algunos pasos. Paso 1. Nosotros, entonces, lo que queremos es calcular el número de catuplas permitidas en el intervalo de índices de la suma parcial S sub K entre 1 y pk cuadrado. Ahora, es fácil darse cuenta que el intervalo 1 pk cuadrado está formado por pk subintervalos de tamaño p sub k cada uno, porque es el cuadrado, pk cuadrado. Entonces, para calcular para una suma parcial específica el número de catuplas permitidas en el intervalo 1 pk cuadrado, ¿cómo? Hay p sub k subintervalos en 1 p sub k cuadrado, entonces el número de catuplas permitidas en este intervalo es ck intervalo 1 p sub k cuadrado igual a, yo tengo que multiplicar el número de subintervalos de tamaño pk, que es pk, por la densidad de catuplas permitidas en 1 pk cuadrado. ¿Qué es esa densidad de catuplas permitidas? Por definición, la densidad de catuplas permitidas es el promedio de catuplas permitidas en subintervalos de tamaño pk. Tenemos pk de esos subintervalos, entonces al multiplicar por esa densidad, que no la tenemos, estamos poniendo una notación, no la tenemos, pero si la tuviéramos, multiplicando el número de subintervalos por esa densidad, me da el número de catuplas permitidas en 1 pk cuadrado. Este cálculo, si tengo esta densidad exacta, es exacto el cálculo. Y esta densidad ya sabemos que depende de la combinación de elementos seleccionados en la suma parcial S sub K. Si cambiamos la combinación de elementos seleccionados en la suma parcial S sub K, este valor cambia. Pero el cálculo este es para una determinada combinación de elementos seleccionados. Y es exacto. Bien. Vamos al paso 2. Yo tengo un lema que habíamos visto al principio, que es este. Digamos, tomamos un m cualquiera, puede ser tan grande como se nos dé la gana, y vamos a tener que la densidad, esta densidad, va a ser mayor que m para un cierto índice k que es mayor que este k mayúscula. O sea, para k suficientemente grande. Eso es lo que estamos diciendo. La densidad esta, que es esta, va a ser mayor que m, cualquier m,
para un K suficientemente grande. Bueno, entonces, supongamos que yo tomamos un valor de m. Me dijeron que cualquiera. Bueno, entonces m igual a 1. Tomamos m igual a 1. Entonces, debe existir un K mayúscula, que es este que tenemos acá, porque este lema yo lo escribía abreviado, pero el lema realmente dice que existe un K mayúscula tal que para un índice K mayor que ese K mayúscula se cumple esto que está acá. Bueno, entonces debe existir un K mayúscula y ese K mayúscula hacia arriba no tiene límites, no le puedo poner límites, pero hacia abajo sí. Yo puedo pedir que sea mayor que 5, mayor que 10 o de lo que sea. Yo voy a pedir que sea mayor que 3. Debe existir K mayor o igual que 3 tal que si el índice K es mayor, que este K que tenemos acá, que es mayor que 3, entonces se cumple lo que dice este lema, que dice que delta K 1 P sub K al cuadrado es mayor que m, que es igual a 1. Mayor que m igual a 1. Ahora, este lema, acá no lo puse para abreviar, pero este lema dice que esto se cumple para cualquier combinación, o mejor dicho, para todas las combinaciones de elementos seleccionados, esta densidad va a ser mayor que m, cuando el índice K sea mayor que este K que tenemos ahí. Acá es lo mismo. Entonces, tomando m igual a 1, debe existir un K mayúscula mayor o igual que 3, tal que si el índice K es mayor que este K mayúscula, entonces la densidad en 1pk cuadrado es mayor que m, que es igual a 1. Entonces, si K, el índice este, es mayor que la K mayúscula, que es mayor que 3, resulta C sub K 1 P sub K cuadrado mayor que, o sea, yo ahora el m, que es 1, lo puedo reemplazar acá, porque me está diciendo que para este K minúscula suficientemente grande, o sea, mayor que este K, este delta K que está acá es mayor que m, que es igual a 1. Entonces, yo puedo poner que este CK, que lo voy a poner acá, es mayor que PK por m. ¿Por qué puedo poner eso? Bueno, porque por este lema eso vale para todas las combinaciones de elementos seleccionados. La densidad esta va a ser mayor que este m. Bueno, entonces si yo reemplazo esto por m, resulta que este CK, como este valor, el valor m es más grande, es menor que esto para cualquier combinación de elementos seleccionados, se va a cumplir que esto es mayor que pk por m. Pero como m es 1, esto resulta igual a pk. Y pk, como k es mayor que este k, que a su vez es mayor que 3, este índice k tiene que ser como mínimo 4. Porque esto es mayor que 3, entonces esto es como mínimo 4. Ahora, si esto como mínimo es 4, esto P sub 4 es 7.
y por lo tanto esto va a ser mayor que 2. Ahora, como esto vale para todas las combinaciones de elementos seleccionados, voy a poner así. Como esto vale para todas las combinaciones de elementos seleccionados en la suma parcial S sub k, también vale para la combinación que corresponde al mínimo. Entonces yo puedo escribir CK 1 P sub k cuadrado. El conjunto de valores para todos esos valores resulta mayores que pk por m, o sea, mayores que 2. Para cualquier combinación de elementos seleccionados. Entonces, para el mínimo también se cumple. Este mínimo va a ser mayor que 2. No pongo todo esto, no hace falta. Va a ser mayor que 2. Ese es el paso 3. Pero por otro lado, yo tengo que la función de cribado para la criba g, para x, es mayor o igual que este mínimo. Por lo tanto, vamos a tener, paso 4, por el lema que está acá, va a resultar SAPZ es mayor o igual que este mínimo, y este mínimo es mayor que 2. Entonces yo pongo directamente que la función de cribado es mayor que 2. Y eso es para todo par X que esté en este intervalo, para todo X que pertenece al intervalo pk cuadrado, pk más 1 al cuadrado. Cuando el índice k sea mayor que el k mayúscula. Es decir, que existe un k mayúscula tal que si el índice k es mayor que ese k mayúscula, para todo x, lo escribí mal eso, acá hay que poner, para todo x perteneciente al intervalo S, se va a cumplir que la función de cribado es mayor que 2. Quiere decir que por este rimar que tenemos acá, para todo x que pertenece a este intervalo con un k suficientemente grande, la función de cribado es mayor que 2, y entonces por este rimar x se puede escribir como suma de 2 primos. Eso lo vamos a poner de esta manera para estar con lo que dice el manuscrito. Si yo tomo n alfa igual pk cuadrado para índice k mayor que el k mayúscula que teníamos, resulta que todo x mayor que n sub alfa es suma de 2 primos. ¿Qué es lo que dice el teorema principal de la primera parte? Lo dice de otra manera: todo número par suficientemente grande es suma de 2 primos. Y acá dice que todo x
mayor que n alfa, donde n alfa es pk cuadrado para un índice k suficientemente grande, todo x mayor que n alfa es suma de dos primos. Ahora vamos a hacer un repaso de lo explicado en el pizarrón con ayuda de esta lámina. Vimos que el teorema principal dice que todo número par suficientemente grande es la suma de dos primos, lo cual se puede decir también de otra manera, que existe un n sub alfa tal que todo número par x mayor que n sub alfa es la suma de dos primos. Entre los resultados previos necesarios hemos visto que aplicando la criba g al número par x, si la función de cribado o shifting function es mayor que 2, entonces x es la suma de dos primos. Esto figura como un remark en el manuscrito. Y además hemos visto que la función de cribado de la criba g es mayor o igual que el mínimo número de catuplas permitidas de la suma parcial s sub k, cuyos índices caen en el intervalo entre 1 y p sub k cuadrado. Esto está como un lema en el manuscrito. Por lo tanto, es necesario mostrar que el mínimo número de catuplas permitidas de la suma parcial s sub k, cuyos índices están entre 1 y p sub k cuadrado, debe ser superior a 2. Entonces, en el paso 1 explicamos que como hay pk subintervalos de tamaño p sub k en el intervalo entre 1 y p sub k cuadrado, entonces el número de catuplas permitidas de la suma parcial s sub k, cuyos índices caen en este intervalo, es igual a p sub k multiplicado por la densidad de catuplas permitidas en el intervalo entre 1 y p sub k cuadrado, para una dada combinación de elementos seleccionados en s sub k. Por otro lado, tomando m igual a 1 en el lema que hemos visto al principio de este video, debe existir k mayúscula mayor o igual que 3, tal que la densidad de catuplas permitidas en el intervalo entre 1 y p sub k cuadrado es mayor que m igual a 1, para todo índice k mayor que k mayúscula y toda combinación de elementos seleccionados en s sub k. Entonces, reemplazando la densidad de catuplas permitidas por m en la fórmula del paso 1, se deduce que el número de catuplas permitidas de la suma parcial s sub k, cuyos índices caen en el intervalo entre 1 y p sub k cuadrado, es mayor que p sub k, que a su vez es mayor que 2, para todo índice k mayor que k mayúscula y toda combinación de elementos seleccionados en s sub k. Y así obtenemos que el mínimo número de catuplas permitidas de la suma parcial s sub k, cuyos índices caen en el intervalo entre 1 y p sub k cuadrado, es mayor que 2 para todo índice k mayor que k mayúscula. Por lo tanto, la función de cribado de la criba g es también mayor que 2 para todo número par x que se encuentre entre p sub k cuadrado y p sub k más 1 cuadrado para un índice k mayor que k mayúscula. Finalmente, tomando un n sub alfa igual a p sub k cuadrado para algún índice k mayor que k mayúscula, resulta que todo número par x mayor que n sub alfa es la suma de dos primos, como afirma el teorema principal. Bueno, entonces, si este manuscrito para la primera parte de la demostración se publica en un journal de matemáticas, entonces haremos un video, más de un video, para la segunda parte, que es la demostración de la conjetura de Goldbach. Así que bueno, gracias por la atención y nos veremos en un próximo video. Gracias.